Muy bien, querida iglesia, qué bueno estar aquí en la casa del Señor. Bienvenidos todos. Es probable que haya alguien que nos está visitando por primera vez. ¿Hay alguien? ¿Primerita vez? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Todas las manos que se levantan, bienvenidos. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Ese aplauso fuerte es para usted. Gracias por la oportunidad que nos brinda de compartir con usted las cosas del Señor. Qué bueno. Hace unos domingos atrás comenzáramos una serie llamada Las Doctrinas Bíblicas y hemos estado hablando acerca de Dios el Padre, de Jesucristo, su Hijo. Hemos estado hablando del Espíritu Santo, de los ángeles. Hemos hablado de todas estas doctrinas y todavía quedan algunas más por delante, pero es tan importante conocer la doctrina bíblica. La temática central de las Escrituras, que por cierto pues es Jesucristo el eje central de todo, pero también le rodean una serie de doctrinas, de temas que son muy significativos, que al nosotros ahondar y conocer, tendremos las herramientas necesarias para que nuestra fe se afirme, se afiance y tengamos solidez en lo que creemos y por tanto en cómo actuamos, porque se supone que la doctrina cardinal, los elementos de la fe nos van a permitir afianzarnos, tomar decisiones, caminar firmes y seguros sabiendo de todos los elementos que Dios nos ha provisto. Entender las Escrituras, entender la Biblia es de forma importantísimo la oportunidad de cambiar. Cuando yo entiendo, cuando yo leo, cuando yo escucho acerca de lo que la Biblia dice, me ayuda a ser mejor persona, a ser más eficiente en mi andar diario con el Señor. Si yo sé que Él me extiende su mano para ayudarme, entonces yo tengo la capacidad de reacción de poder cogerla. Y así nos va enseñando las Escrituras una cantidad de cosas muy importantes. Y hoy vamos a hablar acerca de el hombre, que por cierto no viene del mono. Ustedes lo sabían, ¿no? Que el hombre no viene del mono. ¿Ah? ¿Ve? No, ahí está la cosa. Es lo que yo voy a intentar explicar. Que no somos primates, sino que somos primero. Vamos a ver. Claro, porque estamos, fíjese qué cosa más interesante el hecho de que nuestra identidad de fe, nuestra identidad religiosa, choca frontalmente con nuestra educación tradicional. Entonces tenemos que en la iglesia enseñar, tenemos que hablar de la doctrina bíblica para que todos estemos de acuerdo, porque muchas veces la escuela se enfrenta con la iglesia. ¿Por qué? Por los valores doctrinales, por los valores educativos. Y entonces nosotros en la casa tenemos que enseñar y estar atentos a todos estos elementos que nos permiten, hermano, hacer base sólida, porque somos cristianos, somos creyentes y creemos en los principios bíblicos. Bueno, quiero decirles que no solamente en la escuela, sino también se enciende la tele o se va al cine y Hollywood presenta otro tipo de idea al respecto de nuestra temática, que es el hombre de Dios. Y vamos a hacer una base bíblica en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, y vamos a buscar en el capítulo 5, versículo 23, un pasaje bíblico que vamos a leer juntos para hacer base acerca de la doctrina del hombre. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿vuestro qué? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del hombre, que de forma genérica podemos hablar de él de hombre o mujer,
Pero más exactamente en este momento, hablando del hombre, se espera que el hombre sea fuerte. Digo, para buscar un buen hombre, se espera que sea fuerte, saludable, bien vestido, atractivo, agresivo, exitoso, confiable, responsable, manitas, cariñoso, aventurero, emocionante, romántico, artístico, sensible, líder, súper espiritual, de buena estatura, hombre de negocios, con dinero, con buen coche. Y entonces será un buen hombre. Eso creo que no lo llena ni Brad Pitt. No así, las señoras, pudiéramos hacer una lista de las señoras también, ¿verdad? Guapas, esbeltas, altas, con dinero, con buen trabajo, sonrientes, atractivas, no riñonas, no, etcétera. Entonces, pero no existe eso, no es real el modelo de hombre y mujer que nos presenta Hollywood. Además, la verdad es que no solamente no es así la expectativa que nosotros tenemos se queda muy limitada ante la realidad en la que nos encontramos. Pero sí vale la pena decir que un hombre completo no tiene que ver con su apariencia, tamaño, forma, edad, sino más bien con un hombre que reconoce la necesidad de un Salvador. Sencillamente es aquel, el hombre completo, el hombre total, es aquel que comprende y acepta la responsabilidad del desarrollo de su capacidad mental, emocional y espiritual, y lo demuestra con actitud y acciones maduras en su vida. Es aquel que, entendiendo su compromiso y responsabilidad para con Dios y las personas, avanza en el proceso de madurez a completar su sentido de estar a la altura de la circunstancia y superar los conflictos que pudiera tener y haber en su medio. Por lo tanto, cuando hablamos del hombre de Dios, estamos hablando de alguien que reconoce la necesidad de su Creador y que, reconociendo la necesidad de su Creador, junto con él trabaja para mejorar. Trabaja para mejorar. De hecho, fíjese que cuando rascamos un poco en la vida del ser humano, se requiere el error. Sí, necesitamos las fallas, porque ellas nos construyen para un carácter apropiado, ideal. Muchas veces descartamos de nuestra ecuación de vida esa realidad y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dice la Biblia, para hablar no solamente del concepto de mentira, sino de la falla humana. Y cuando nosotros nos enfrentamos a lo peor del hombre en su condición caída, nos damos cuenta que está allí construida la plataforma de lanzamiento hacia el alcance de la posible perfección en la eternidad. Es desde nuestra falla, desde el reconocimiento de nuestro error, desde la falencia, desde la flaqueza, desde la realidad de ser una persona que no alcanza los niveles que se le exigen, es que nosotros nos proyectamos hacia la necesidad profunda de un Dios que nos va a ayudar a llegar. Así que tengamos presente eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, en todo caso, ha sido creado por Dios, pero en el origen se desvirtuó su imagen, se desvirtuó su capacidad espiritual y ahora necesitamos volver a ese plan original. No obstante, vale la pena entrar en esta dinámica para explicar la doctrina del hombre y saber que en primer lugar el hombre es un ser creado. Dios nos hizo. Dios nos hizo. Ah, vale, estáis ahí. Dios nos hizo. La creación de Adán, el hombre total, fue de la mano de Dios. La Biblia dice en el Génesis, y creó Dios al hombre.
Así que el hombre no vino por una evolución de las especies. El hombre no vino porque era un renacuajo que saltó a sapo, el sapo a ave, el ave a mono y el mono a hombre. No, no vino así. La Biblia habla de la creación del hombre y dice que Dios tomó del polvo de la tierra, hizo barro, hizo un muñequito de barro bien bonito que se parece a ti. Y luego cuando tenía el muñeco de barro, Dios sopló y le dio vida y el hombre se levantó y bailó. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y nos hizo como Él, especiales. Nos creó de tal forma que puso su imagen en nosotros y somos especiales a diferencia de todo el resto de la creación. No nos parecemos a los renacuajos. Y alguien dice, se parece al mono. Sí, pero somos diferentes completamente. Tenemos otras características que no tienen los animales. Él nos dio una palabra que se llama dignidad. Nos dio moralidad. Nos dio espiritualidad. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo que el ser está compuesto de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dice aquí? Nos dio, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, para decirlo al revés de lo que lo había mencionado. La verdad es que ese espíritu, alma y cuerpo nos deja ver con claridad que somos entes espirituales, que tenemos un alma tenedora de nuestros sentimientos e intenciones y que además vivimos en un cuerpo que luego lo vamos a describir. Pero vale la pena comprender que Dios hizo al hombre a su imagen. Decimos entonces no a la doctrina de la evolución. Entendemos una microevolución en el aspecto de la adaptación a los medios en que el hombre se encuentra. Pero no tiene nada que ver con eso. La verdad es que el cruce de animales nos permite entender que Dios hizo a cada género, a cada especie, y que no se puede comprender ni explicar, ni siquiera poder de manera científica dar lugar a la mutación de las especies. Si un caballo se cruza con un burro, da un mulo, pero ya los mulos no se pueden reproducir porque hay una clara demarcación de todas las especies y de todos los géneros que Dios creó. Luego, un perro puede ser que adaptado a los medios pueda ser chiquito como un perro pequinés, o pueda ser grandote como un pastor alemán, o pueda ser un perro salchicha más alargado, porque el medio donde se desarrolló le fue adaptando a la necesidad. No obstante, sigue siendo perro. Sigue siendo perro. Y se puede cruzar con perro. ¿Y sabe qué pasa con esto? Que es importante comprender que no hay una explicación para la mutación de las especies. Y esto no lo digo yo, sino el doctor Etheridge, inspector del Museo Británico, dijo: en todo este gran museo, el Museo Británico es de los museos más grandes de la tierra, en Londres. De manera que dice, en este gran museo no existe partícula alguna de evidencia de la transmutación de las especies. En cambio, este museo está lleno de pruebas de la completa falsedad de tales puntos de vista. Interesante. ¿Saben por qué? Porque cuando se busca en los anales de la historia las figuras más antiguas de la humanidad, hay caballos dibujados. Y hoy en día tiene la misma figura que los caballos de ese tiempo. Hace 4.000, 5.000 años, cuando dibujaron en las cavernas los caballos, eran igual que lo que son ahora. Así que los caballos no han cambiado. Cuando dibujaron las aves, cuando dibujaron las vacas, cuando dibujaron los chivos, eran los mismos chivos de hoy. ¿Saben qué? Dios creó el mundo y Dios creó al ser humano. Y nos hizo especiales, nos hizo únicos, nos hizo
hermosos y nos hizo también raros. Y por ser raros, somos costosos. ¿Sí o no? Y hay algunos aquí que son muy costosos. Porque son muy raros. Pero cada uno tiene una huella digital diferente que el otro. Increíble esto, hermano. En 7,000 millones de personas que hay sobre la tierra, todos son diferentes. Hasta los gemelos tienen la huella digital, tienen el iris del ojo, tienen cosas diferentes que el otro. No hay ni uno solo que sea igual. ¿Usted se puede imaginar esto? Dios es perfecto en su creación. Él nos hizo. Él nos hizo. Somos criaturas de Dios y la Biblia tiene razón. El eslabón perdido, el Pithecanthropus erectus, encontrado sus restos en la isla de Java, se encontró un pedazo de fémur, 2 molares, un trocito de mandíbula, un pedazo de cráneo y lo demás yeso, y formaron el Pithecanthropus. Por favor. En la isla de Java, es la isla más poblada de la tierra. 150 millones de personas en la isla. La isla más poblada de la tierra. Pudo haber sido en algún momento de la historia lejana una isla que está llena de humedad porque es isla. Una isla verde y exuberante. Pudo haber habido un anciano con artrosis, pero no tiene ningún sentido. No se ha encontrado hasta hoy, con la ciencia tan avanzada que tenemos, no se ha encontrado el eslabón perdido. Por eso es que está perdido. No, hermano, es más difícil creer en eso que en lo que estamos hablando. Dios nos hizo y el Señor Jesús nos compró. Aleluya, aleluya. El Señor Jesucristo vino a este mundo con el fin de vincular al hombre con Dios, toda la naturaleza humana, a fin de glorificar para ello un destino celestial. Queridos amigos, la verdad es que el mundo sigue haciendo inventos con tal de separarnos de la verdad de que somos de Dios. Sigue intentando desvincular a la familia, romper las generaciones, quebrar la identidad que Dios le dio a la casa, al hombre, a la mujer, a los hijos, al círculo familiar. La Agenda 2030 sigue empeñada en crear no papás, sino progenitores. Sigue empeñada en crear entes individualistas fuera de un concepto familiar y de ese maravilloso concepto de tener al Padre Celestial como nuestro Padre. Pero no lo va a lograr porque la iglesia de Jesucristo sigue viva y tiene valores firmes. Gracias al Señor. Gracias al Señor. El hombre en su naturaleza está compuesto de una sustancia inmaterial y una sustancia material. La sustancia material es su cuerpo. Un cuerpo orgánico, un cuerpo que funciona de una manera extraordinaria y tiene una parte inmaterial que el apóstol Pablo nos dice aquí con suma claridad: alma y espíritu. Partes inmateriales, pero que corresponden a la naturaleza del ser. Y ahí encontramos entonces, queridos hermanos, esa trilogía maravillosa del ser, que es espíritu, capaz de tener conciencia de Dios y capaz de relacionarse con Dios. Hay una parte espiritual dentro de nosotros que anhela a Dios, que quiere y reconoce de Dios. Hermano, aún la gente con menos entendimiento y comprensión de religión son adoradores. Si no entienden acerca de Cristo y nunca se les predicó, terminan adorando las piedras, los árboles, la luna, las estrellas. Terminan adorando lo que no es Dios. Pero cuando llegamos al conocimiento de Cristo y Cristo nos relaciona con nuestro Padre Celestial, entonces acertamos y nos convertimos
en verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad. Queridos hermanos, somos entes espirituales, pero también tenemos un alma con conciencia de sí, un alma tenedora de los sentimientos y de la voluntad, de la identidad personal, un alma que tiene que ver con lo que somos, lo que entendemos de sí mismos, y también tenemos un cuerpo, este cascarón, esta casa, esta construcción que mediante los sentidos me puedo comunicar con el mundo y tener una existencia que dirige mi alma en conciencia de lo que soy. Eso es el ser humano, espíritu, alma y cuerpo. Mis queridos hermanos, y cuando hablamos acerca de esto, nos damos cuenta de que sin duda hay unas características dentro de mi cuerpo, dentro de mi ser que Dios estableció. Y esas características se llaman instintos. Instintos que debemos de reconocer. Hay, por ejemplo, el instinto de preservación, que si te hago así en el ojo, tú o echas para atrás o cierras el ojo rápidamente. Hay instinto de supervivencia, de buscar la forma de protegernos automáticamente. El bebé nace, inmediatamente busca el pecho de la mamá para alimentarse. Es el instinto de supervivencia. Pero también hay un instinto de adquisición, de poseer, de tener, para poder desarrollarte en el diario vivir. Hay instinto de hambre y de sed. Ese instinto, algunos de nosotros lo tenemos muy desarrollado. Sobre todo a esta hora. No es un hambre terrible, y es que ahí como que estamos preparados para eso. Pero también hay el instinto de reproducción sexual. Tenemos un instinto de reproducirnos. Usted se preguntará por qué las jóvenes de 18, 19, 20 años son tan atractivas, finitas, con cintura de avispa, llamativas. ¿Por qué? ¿Y por qué los varones son así, también fornidos y llaman la atención? Ese tío, aunque hay algunos que son flaquitos y amarillos, pero la mayoría de los jóvenes están bien puestos y tal. ¿Por qué? Bueno, la misma cosa, porque los mangos son tan rojitos. Lo mismo que las naranjas son tan amarillitas, o las cerezas tan rojas y brillantes y llamativas. Quieren llamar la atención de los pájaros. Bueno, eso en Dominicana sonaría raro. Pero yo estoy hablando aquí en España. No, ¿sabe qué? Es que Dios creó toda la existencia, toda la creación tiene el sentido de reproducción. Todo lo vivo, Dios lo hizo para que se multiplicara, para que se reprodujera, un instinto grabado dentro de la creación. Y la verdad también está impreso en el ser humano. Dios dio una primera orden en el Génesis, o una de las órdenes, no la primera, pero de las órdenes, dijo: multiplicaos, llenad la tierra. Se lo dijo a Adán y a Eva. Por lo tanto, era necesario, ¿verdad?, que el ser humano se multiplicara y cumpliera el propósito de Dios. De lo mismo que también tenía que laborar en el campo, también tenía que sojuzgar la tierra, porque también hay un instinto de dominio, de gestión de todo cuanto hay. Y todo esto es interesante porque es a razón de nuestra propia naturaleza creada por Dios. Con todo el sentido, con toda la hermosura que contiene cada uno de los pasos de los instintos, vale la pena comprender que el ser humano es complejo pero hermoso porque es creación de Dios. Dentro de esta realidad tenemos también, la verdad es que el ser humano está diseñado para cumplir con un propósito. Y ese propósito es maestro, magistral, maravilloso. Ese propósito es imagen de Dios. Dios nos hizo como Él es. Y esto es importante porque tenemos un parentesco con Él. Cierto que si Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza, entonces nos parecemos a Él.
nos parecemos a Él en la determinación de crear, de formar cosas, de administrar, de innovar y de una cantidad de elementos que son hermosos y que vienen de nuestro Padre Celestial y que bien llevados, bien administrados, son de bendición para los que están a nuestro alrededor. De manera que cuando hablamos acerca de ese parentesco, tenemos que llegar a la conclusión de que nuestro significado más científico, digamos así, es el antropos. El antropos. ¿Y saben qué quiere decir antropos? El que mira hacia arriba. Uno que mira hacia arriba. ¿Y por qué tiene que mirar hacia arriba? Esto se repite en las Escrituras y de vez en cuando emerge este concepto, esta realidad en la vida de personajes y de expresiones doctrinales maravillosas, porque nosotros fuimos diseñados para mantener nuestros ojos, nuestra expectativa, nuestra esperanza, nuestra fe en conexión con nuestro Creador. Pero si no recuerdan mal, alguien que se desvió para darse gloria a sí mismo y para no contemplar lo celeste de una manera profunda, aquel rey llamado Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que dijo: esto es lo que yo he hecho, esto lo he hecho con mi fuerza y lo he hecho para sí. Y luego se convirtió como en un animal, se degradó. ¿Y saben qué pasó? Dice el comentario del libro de Daniel, dice: al fin yo, Nabucodonosor, levanté mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Ese levantar los ojos también aparece en el Nuevo Testamento. Dice: erguíos y levantad vuestro rostro, porque vuestra redención está cerca. ¿Saben que el hombre fue diseñado para mirar a Dios, para mantenerse en comunión con Dios? Y cuando hablamos de nuestro parentesco, la realidad es que este concepto nos lleva no solamente a entendernos como criaturas, sino Dios quiere que nos conceptualicemos como sus hijos. Hijos amados, hijos por quienes Él ha pagado un precio, enviando a su único hijo a morir por nosotros en la cruz. Hijos comprados, hijos que tienen fe y que la fe les lleva a relacionarse de manera estrecha. Por eso es tan significativo ese versículo que nos hemos aprendido. Ese versículo de entender que a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno poder pensar de que nuestro parentesco es profundo, es real. Es el que mira hacia arriba. Pero no solamente tenemos un parentesco con Dios, también tenemos un carácter moral. Saben, queridos hermanos, un perro muerde a alguien y luego no va a una esquina a llorar. No tiene ese sentido moral. Un mono a lo mejor te araña y no dice: ay, perdóname, que es que te he arañado sin querer. No, eso solamente reside en la vida del ser humano. Cuando nosotros cometemos algún error, aún los más pequeños cometen algún error, saben que han hecho las cosas mal. Y a veces mira hacia mamá: perdóname, mamá, mira, es que fallé. Pero también los adultos y la conciencia nos acusa. Y la conciencia no solamente nos acusa, muchas veces doblega nuestra felicidad, nuestra paz, rompe la posibilidad de estar tranquilos y aún sanos. Saben que la culpabilidad en el corazón va a hacer daño a tu salud. Yo conozco personas que están muy mal porque dejaron que la culpa se abalanzara sobre ellos y no fueron a la cruz para ser perdonados. Y no tuvieron el valor de decir: Padre, perdóname, yo creo en lo que tú dices, que tú me has perdonado si confieso mi pecado. Y ahí está ese carácter moral tan fuerte, plasmado, impreso en el corazón del ser humano. Pero necesitamos comprender, hermanos, que reconociendo el bien y el mal, debemos determinar nuestros pasos hacia el bien, corregirnos, estar en disposición de decir: yo quiero amar y servir a mi Dios. Yo quiero hacer las cosas conforme a las leyes divinas
para estar no solamente en paz con Dios, sino también con mis semejantes. Queridos hermanos, no solo tenemos un parentesco y un carácter moral, sino también una razón, un entendimiento. Capaz somos de reflexionar, de razonar con respecto a la causa de las cosas. El razonamiento debe llevarnos a acciones apropiadas, oportunas, conforme a los principios bíblicos. Somos racionales y el entendimiento debe darnos, hermano, las pautas para el comportamiento. Tenemos que aprender a pensar. No solamente es la inteligencia artificial la que tiene razones, no solamente son las redes, no solo es el compadre y el compañero y el otro y quién sabe quién. ¿Sabe qué? Piense y busque en Dios, busque en oración, busque en su mente y en los principios bíblicos las decisiones oportunas para cada día. Dios nos dio razonamiento, Dios nos permitió pensar y no depender del mundo existente, de todo lo que hay, a ver qué hacen los demás para yo hacerlo. No siempre es así, ni siempre sale bien así, pero Dios también nos dio la capacidad en medio de toda la desviación, de la inmoralidad, de la acusación de la conciencia por causa de esa moralidad, nos dio la capacidad de ser eternos, de alcanzar la vida eterna. Hermano, no estamos perdidos para siempre, mi amigo. No estamos perdidos para siempre. Podemos abrazar la salida que Dios nos dio, el camino que nos marcó. Y ahí se levanta Jesús para decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Y cuando hablamos de vida, entonces hablamos de Cristo. Cristo vino al mundo, hermanos, para traer el alimento de la vida y poner ese alimento a nuestro alcance. Por eso, hermano, no sabemos otro versículo maravilloso que se lo sabe todas las iglesias de todos los tiempos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios diseñó a los hijos, a los creyentes, al ser humano, para que tuviera vida eterna, para que pudiésemos, hermanos, tener la capacidad de ser inmortales. ¡Qué maravilla! Capacidad de ser inmortales. Parece de película esto. Parece algo de ciencia ficción, pero no lo es. No lo es. Y tenemos el ejemplo en la vida de Cristo, cuando al tercer día resucitó entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho, dice el apóstol. El primero de los que se levantan. De manera que la muerte por causa del pecado no tiene potestad en mí. Dice el apóstol Pablo, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Me gusta pensar en eso, ¿saben? Porque un aguijón lo tienen, ¿qué? Algunos animales tienen aguijón. La avispa o tal vez el escorpión, que tiene un aguijón terrible, venenoso. Y tiene el aguijón así como un rabo que lleva detrás. Y entonces viene el escorpión buscando su víctima. Y de repente, ¡san!, lo pincha con veneno mortífero. Y la persona comienza a darle mareo y le da calenturas y se pone enfermo porque lo ha pinchado. Así es la muerte. La muerte es como un escorpión gigante que viene y llega un momento cuando estás viejito, ¡trácata! Pero el apóstol Pablo dice en las Escrituras: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado te pincha y te enferma. El pecado te pincha y te lleva a la oscuridad. El pecado te pincha y te mata. Pero Jesús vino para morir en la cruz y crear con su sangre el antídoto.
se saca la ampolla del antídoto y te la pone por fe. Y todo el que cree en que Cristo murió por mis pecados, y todo el que confiesa que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, y el que cree en el Hijo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Aleluya. Aleluya. Eso, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, mas doy gracias a Dios por Jesucristo, quien llevó la muerte y el pecado en la cruz. Queridos hermanos, qué bueno poder pensar en que todo esto nos da dominio sobre los elementos de la tierra, nos da victoria sobre la carne, sobre el diablo, sobre el mundo, nos permite entrar dentro del proyecto de Dios, de agradarle y de servirle. Y a eso llegamos como conclusión. Siendo de Dios, siendo, hermanos, tripartitos, teniendo un propósito maravilloso en el Señor, podemos comprender que nuestra vida está diseñada para poderle tener en cuenta a Él, nuestro Padre Celestial, para caminar con Él en el diario vivir, para decir: Señor, yo soy tuyo, no soy un monito, no soy un renacuajo, yo soy tu hijo, yo soy tuyo, tú me hiciste a tu imagen, y si es verdad que fallé, pero enviaste a tu Hijo Jesús a pagar el precio de mi pecado. Y yo quiero agradarte, yo quiero honrarte, y me hiciste para gloria tuya, y voy a adorarte. Y voy a adorarte. Voy a adorarte cada domingo, voy a adorarte cada martes, pero voy a adorarte cada día. Cada mañana cuando me despierte voy a decirte gracias. Voy a pedirte que me acompañes al trabajo, a la escuela, a la universidad. Voy a rogarte, Señor, que estés conmigo, porque yo quiero vivir contigo por siempre, por la eternidad. Cuando hablamos de esto, queridos hermanos, hablamos de la razón. La razón de ser creados es amarle, es adorarle y es servirle. Y mi pregunta para usted: ¿le reconoce? ¿Le ama por encima de todas las circunstancias? No importa lo que estés viviendo, ¿le amas de verdad? ¿Le tienes presente? ¿Está en tu vida a cada paso? ¿Le reconoces? ¿Le adoras? Le dices: Padre, Padre, Padre Celestial. Así nos enseñó Jesús a orar. Y nos dijo: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, tuyo es el reino, tuya es la gloria. Hermano, de verdad, ¿usted entiende que fue creado por Dios para ser su hijo y caminar con Él? Porque esa es la conclusión de todo esto. De todo lo hablado, la conclusión es: yo sé que soy su hijo y quiero mantenerme caminando con Él. Quiero mantenerme adorándole a Él, sirviéndole a Él, viviendo para Él. Me pregunto hoy, usted que está aquí, ¿eso se está cumpliendo en su vida? Joven, adulto, anciano que estás aquí, ¿estás haciéndolo? ¿De verdad eres un hombre de Dios? Póngase en pie, por favor. Cierre sus ojos. Por favor, cierre sus ojos y dígale: Padre Celestial, esta mañana quiero reconocerte como Señor, dueño y creador de todo cuanto existe, aún de mi vida, pero no solo creador, sino también quien envió a su Hijo a morir por mí en la cruz. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, que perdona mis pecados a través de su sacrificio.
Hoy decido amarte y servirte el resto de mi vida. Quiero reconocerte en cada paso y hacer saber al mundo que yo soy tuyo y que es la mejor cosa que me ha pasado. Gracias, 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 Señor.